pasos que debo de seguir en cada trámite que tengo que ir desarrollando dentro del curso de un juicio o enjuiciamiento penal. Ajá, también me parece. ¿Quién más? ¿No hay nadie más que se atreva a comentar? Fíjense que acá en la pantalla tenemos una definición, ¿no? Esta definición que está dentro de la pantalla o en la pantalla no necesariamente tiene que ser una definición que ustedes deban de. ¿Qué le parece? No se ve la definición, solo clínicas penales, dice el licenciado. Bueno, entonces vuelvo ahorita y me dicen si la pueden ver, ¿no? Muy bien, gracias. ¿La pueden observar ahí? Sí, licenciado. Ahí sí. Bueno. Les digo, acá hay una definición de lo que se puede entender de derecho procesal penal. Sin embargo, yo les digo que no necesariamente esta definición que ustedes tienen en la pantalla es la única que existe, porque si nosotros leemos otros libros relacionados al derecho procesal penal, cada uno de esos autores va a tener una definición distinta de lo que es el derecho procesal penal. Pero en el fondo de cada una de esas definiciones, el fin o el objetivo es el mismo, ¿no? Acá nosotros decimos, ¿no?, que es un conjunto de normas jurídicas y principios. Primero, ¿por qué nosotros decimos que es un conjunto de normas jurídicas? Porque dentro del derecho procesal penal decimos que lo entendemos inicialmente como un conjunto de normas jurídicas y principios que regulan la forma en que los órganos del Estado, como encargados de la persecución penal, deben de procesar a todas aquellas personas que cometan acciones u omisiones que la ley penal ordinaria o especial establece antes de su comisión como delitos o faltas, cumpliendo el procedimiento establecido en la ley. Miren ustedes que inicialmente se dice, es un conjunto de normas jurídicas. ¿Por qué el derecho procesal penal es un conjunto de normas jurídicas? ¿Quién me lo dice? Licenciado, buenos días. Muy buenos días. Porque es un derecho. Solo por eso, porque empieza un derecho. El derecho es el conjunto de normas. Ajá. Pero acá dentro de lo que es el proceso penal, ¿por qué nosotros decimos conjunto de normas jurídicas? Buen día. Creo que es porque está normado en un cuerpo legal. Ajá, sí, en un cuerpo legal, pero no en uno solo. Y por eso nosotros decimos que es un conjunto, es un grupo de normas jurídicas, ¿no? ¿A qué normas jurídicas nos referimos nosotros? Al Código Penal y si hay ley específica del delito o delitos. Se le olvida algo importante.
La Constitución, La Constitución fundamental, ¿no? Decimos nosotros que es un conjunto de normas jurídicas porque el proceso penal, el derecho procesal penal, si ustedes miran el Código Procesal Penal, lo que les establece a ustedes es un procedimiento, son lineamientos que hay que seguir del proceso en contra de una persona determinada, ¿no? Pero adicional al procedimiento, a los pasos que se establecen dentro del Código Procesal Penal, nosotros tenemos la ley ordinaria, que es el Código Penal, donde se establecen los delitos, ¿no? Tenemos las leyes especiales, donde se establecen o se señalan delitos especiales que las personas pueden cometer, ¿no? Adicional a eso, nosotros también tenemos fundamental como norma principal para todos los sujetos procesales, no solamente para el juez, la Constitución, ¿no? La Constitución en el artículo 203 y 204 establece que el juez está sujeto a las leyes, está sujeto únicamente a la Constitución y a las leyes del país, ¿no? El artículo 153, la calidad del funcionario público como tal, sujeta a la misma Constitución, ¿no? También adicional a ello tenemos los pactos internacionales, ¿no? Pactos internacionales que se utilizan para el trámite de un proceso penal determinado para cualquiera que sea el sujeto procesal que las quiera tomar y solicitar que se apliquen esas normas, ¿no? La ley del organismo judicial también importante para el trámite del proceso. Por eso nosotros decimos que es un conjunto de normas jurídicas. Y principios, dicen. Esos principios fundamentales dentro del proceso penal, nosotros miramos, cuando miramos las garantías constitucionales aplicables al proceso penal, la Constitución, ¿verdad? Principio de igualdad, el derecho a defensa, juicio previo, presunción de inocencia, tanto establecidas dentro de la misma Constitución como dentro de los mismos pactos internacionales. Ya decíamos que esas leyes ordinarias o especiales, ¿a qué se refieren? Establece antes de su comisión como delitos o faltas, ¿no? Cuando nosotros decimos que esas conductas, que esas acciones de las personas que se tramitan dentro del proceso penal tienen que estar establecidas en la ley antes de esa comisión, nos referimos a la aplicación de ese principio de legalidad, ¿no? Y cuando finalizamos esa pequeña definición, cumpliendo el procedimiento establecido en la ley, se refiere ni más ni menos que a la realización o al cumplimiento del debido proceso que la misma Constitución establece. Establecido ello como debemos de entender el derecho procesal penal, miremos que existen fines del proceso penal, ¿no? Y los fines del proceso penal pueden ser fines generales y fines específicos, ¿no? Y entendemos como los fines generales del proceso penal como la solución de conflictos de máxima intensidad como interesantes o interesados para el Estado. Bueno, fines del proceso penal, repito, dos, fines generales y fines específicos, y entender como fines generales la solución
Para el Estado de Guatemala, dentro de esos conflictos generales, está la solución de conflictos de máxima intensidad, ¿no? ¿Por qué nosotros decimos que al Estado le interesa la solución de conflictos de máxima intensidad, de máxima gravedad? Porque el Estado como tal es insuficiente para atender toda la problemática que se suscita dentro de un Estado, ¿no? Y a consecuencia de ese poder cumplir con todos los problemas que a un Estado se le presentan, y especialmente en el derecho penal, se dice, ¿no?, que el Estado se interesa por la intervención de él como tal en esos casos de máxima gravedad, cumpliendo también con ello el principio de intervención mínima, ¿no? ¿Y por qué el principio de intervención mínima por parte del Estado? Porque siendo el derecho penal un derecho sancionador, porque eso es lo que pasa con el proceso penal, ¿no? Finaliza con una sanción o con una pena hacia una persona, y por eso se dice, ¿no?, que el Estado, en esa aplicación de ese principio de mínima intervención, debe de intervenir lo menos posible en esos conflictos, solamente en los casos de gravedad, y porque definitivamente, más aquí en el estado de Guatemala, con tanta violencia, es imposible que se atiendan todos los casos por igual, ¿no? Por eso nosotros decimos que esos son los fines generales del derecho procesal penal, ¿no? ¿Cuáles son los fines específicos, no? ¿Alguien tiene su código procesal ahí a la mano? ¿Quién me hace el favor de leerme el artículo 5? Artículo 5. Fines del proceso. El proceso penal tiene por objeto la averiguación de un hecho señalado como delito o falta y de las circunstancias en que pudo ser cometido, el establecimiento de la posible participación del sindicado, el pronunciamiento de la sentencia respectiva y la ejecución de la misma. La víctima o el agraviado y el imputado, como sujetos procesales, tienen derecho a la tutela judicial efectiva. El procedimiento, por aplicación del principio del debido proceso, debe responder a las legítimas pretensiones de ambos. Muchas gracias. Pongámosle atención a esto, ¿no? Fines específicos, ¿no? Fíjense que inicialmente dentro de sus fines específicos, abarca o toma como tal, dentro de esos fines específicos, las 5 etapas del proceso penal, ¿no? Primero, porque dicen, el proceso penal tiene por objeto la averiguación de un hecho señalado como delito de falta y de las circunstancias en que pudo ser cometido, ¿no?, el establecimiento de la posible participación del sindicado, el pronunciamiento de la sentencia respectiva y la ejecución de la misma, ¿no? Toma desde la etapa preparatoria hasta la etapa de ejecución cuando se refiere y a la ejecución de la misma, ¿no? Y la ejecución de la sentencia dentro de la fase de ejecución únicamente se da cuando la persona, a consecuencia de ese proceso penal, ha tenido en su contra una sentencia condenatoria, ¿no? Hasta que no se da una sentencia condenatoria en contra de una persona, no se llega a aplicarse la fase de ejecución, ¿no? Y dice el último párrafo, ¿no?, la víctima o el agraviado y el imputado como sujetos procesales tienen derecho a una tutela judicial efectiva, ¿no? ¿Qué entendemos? Que esos 3 sujetos procesales tienen derecho a una tutela judicial efectiva. ¿Qué entendemos como tutela judicial efectiva?
No escucho a nadie. Yo entendería, creo que es el Estado como encargado de la jurisdicción debe velar por los derechos de todos los sujetos procesales, tanto el que demanda como el que acusa como el acusado durante todo el proceso, para ser justo, ¿no? Ajá, pero si el Estado como tal no es justo, ¿a qué más tienen derecho esos sujetos procesales? A poder tener a alguien quien los defienda, en este caso el abogado. Sí, puede ser, ¿verdad? Porque por medio de su abogado van a solicitar lo que el Estado está dejando de cumplir, ¿verdad? ¿Qué más? Incluso hay instancias posteriores, como producto de los convenios internacionales, donde puede hacerse efectiva esa tutela. Sí, hay instancias internacionales, pero algo que sí tenemos que tener claro es que esas instancias internacionales no las podemos utilizar si se refiere o nos referimos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, no la podemos utilizar sin que se haya agotado el derecho interno, ¿no? Porque ese es uno de los principios fundamentales. No podemos acudir de primero a esas instancias internacionales sin que se haya agotado un derecho interno, ¿no? Y como ese derecho a la tutela judicial efectiva, como se ha mencionado, en primer lugar, si es obligación del Estado velar por los derechos de cada uno de los sujetos procesales, ¿no? Pero adicional al Estado como tal, también están el abogado de la víctima o agraviado, el abogado del defensor, que están para velar por la correcta aplicación de esos derechos para cada uno de esos sujetos procesales, ¿no? Y a esa facultad de pedir y exigir que se le respeten o se le apliquen sus derechos como tal, es a lo que se le conoce como a la tutela judicial efectiva, ¿no? Todo sujeto, no importa quién sea dentro del proceso penal, tiene derecho a esa tutela judicial efectiva. Esto en aplicación del principio de igualdad y el principio del debido proceso, ¿no? Y dice acá, finaliza ese artículo 5, ¿no? El procedimiento por aplicación del debido proceso debe responder a las legítimas pretensiones de ambos. Dice, el procedimiento por la aplicación del debido proceso debe de responder a las legítimas pretensiones de ambos. Esas legítimas pretensiones de ambos dentro del proceso penal no es fácil, ¿verdad? No es fácil porque dentro de todo proceso, velando por esas legítimas pretensiones de ambas, definitivamente es imposible que ambas partes o que todos los sujetos procesales queden satisfechos con la decisión que el juez puede tomar, ¿verdad? Pero en aplicación de esa tutela judicial efectiva están los medios de impugnación, y si agotados los medios de impugnación, considera la parte que no está satisfecha, siguen o existieron violaciones a sus derechos como tal, ahí sí ya puede hacer uso de ese derecho internacional, ¿no? Pero a eso es lo que se refiere, ¿no? Los fines específicos es buscando la aplicación a lo que se refiere el artículo 5 del Código Procesal Penal. Miremos ahora la función del derecho procesal penal, ¿no? Se dice, ¿no?, que la función del derecho procesal penal son dos especialmente, ¿no? Dos las funciones del derecho procesal penal, ¿no? Primero, la función material, y segundo, la función formal, ¿no? En la función material del derecho procesal penal se dice, ¿no?,
que lo que se busca con esa función material del derecho procesal penal es la aplicación del derecho penal mediante el proceso penal, ¿verdad? Y que lo anterior se busca en protección de todas las personas que integran un Estado, procurando con ello la recomposición social, ¿verdad? Eso como función material, ¿verdad? Pero ¿por qué se dice que dentro de la función material es la aplicación del derecho penal mediante el proceso penal? Se dice esto porque si nosotros observamos el contenido del Código Procesal Penal, en ese Código Procesal Penal nosotros no encontramos establecidas acciones u omisiones de las personas que puedan constituir delito, ¿no? Por eso es que se dice que es la aplicación del derecho penal mediante el proceso penal, ¿no? Porque al proceso penal nosotros traemos las normas ordinarias como Código Penal, normas especiales, cualquiera de esas leyes especiales que se hayan violentado, aplicadas al proceso penal, ¿no? Pero lo que se busca es en protección de todas las personas, ¿no? Y que en protección de todas esas personas buscan una recomposición social, ¿no? Se dice, ¿no?, que sancionando a una persona se va a buscar protección al Estado por medio de esas personas y que al finalizar el cumplimiento de esa sanción, esa persona, se pretendería, ¿no?, que esta persona ya sea un integrante más de las personas dentro del Estado que viven en paz, ¿no?, que viven en armonía con todas las personas. Por eso es que se dice que toda sanción o toda pena aplicable a una persona dentro del proceso penal tiene un fin, ¿no? Y ese fin de esa pena o de esa sanción, a consecuencia de un proceso penal en contra de una persona, ¿cuál es, no? ¿Quién me lo dice? ¿Quién me lo menciona? José Antonio. Bueno, el fin es lo del artículo 5, ¿no? La averiguación de la verdad. Ajá, no, pero ya la sanción o la pena a una persona a consecuencia del proceso penal, ya es lo que pretende. El fin inicial sería enmendar la actitud de esta persona, establecer una pena coherente con la falta que ha cometido, pero la finalidad no es solo castigarlo, sino que esto sirva como para su posterior reinserción, va habiendo cumplido con la sociedad. Ajá, y por eso es que nosotros aplicamos acá, o al momento de decir, bueno, el fin de la pena es la readaptación y la reinserción de la persona a esa sociedad, ¿no? Ese fin de esa pena o de esa sanción lo encontramos nosotros en el artículo 19 de la Constitución, ¿verdad? Allí está prácticamente cuál es eso. Ahora que se cumpla ese fin de la pena, en algunas personas, pocas pueden ser, o por llamarle así, bueno, se pueden cumplir esos fines, ¿no? Pero yo siempre digo, ¿no?, que esos fines de la pena o esos fines de la sanción solamente son aplicables para las personas que realmente no son delincuentes, ¿no? Esas personas que posiblemente por un mal momento hacen una situación que es incorrecta, y eso sí les sirve de escarmiento para procurar sus actos más hacia adelante de una forma correcta, ¿no? Porque de lo contrario, miramos nosotros
que desde los centros de cumplimiento de condena se cometen acciones. Se cometen acciones, esas acciones que van en aumento para las personas y que en lugar de reinsertarse a la sociedad, de ser unas personas para bien dentro de la sociedad, terminan siendo un mal, ¿no? Lamentablemente, pero así es, ¿no? Entonces eso entendido como parte de la función material, ¿no? La función formal del derecho procesal penal, ahí ya es otra cosa, ¿no? Cuando nos referimos a la función formal del derecho procesal penal, ya nos referimos a que dentro del proceso penal se tiene que aplicar u observar cada uno de los requisitos que se establecen dentro de las normas para la aplicación de ese proceso. Eso como función formal, ¿no? Características del derecho procesal penal, ¿no? Se dice que las características del derecho procesal penal principalmente son dos, ¿no? Una que es de carácter público y la otra que es interno y local, ¿no? Con esas características de que es público, nosotros ya sabemos que el derecho procesal penal o que el derecho penal en sí es de carácter público. Y entendido de carácter público porque es de aplicación para todas las personas que integramos esa sociedad, ¿verdad? Es de aplicación general, ¿verdad? Es interno y local porque muy raras veces el derecho penal necesita del auxilio de normas internacionales para aplicarse el derecho interno. Por eso se dice que es interno y local, ¿no? Porque se aplican hacia las personas todas las normas de orden interno. Y raramente vamos en aplicación de una norma internacional para el derecho interno. Como repito, en raras ocasiones lo que se señala en el artículo 6 del Código Penal, ¿no? 5 y 6, ¿no? Por eso se dice que es interno y local, ¿no? Y que es una naturaleza jurídica del derecho procesal penal, es que es público. Eso es en sí, primero, lo que podemos entender de derecho procesal penal, cuáles son los fines de ese derecho procesal penal, generales o específicos, y las funciones que tenemos acá, ¿no? Pregunta, ¿no? Antes de continuar. Licenciado, disculpe. Sí, dígame. ¿Podría volverme a explicar lo de interno y local? Porque no me quedó claro, disculpe. Uh-huh. Decimos que es interno y local porque el derecho procesal penal se aplica hacia las personas utilizando o aplicando el derecho interno, ¿no? Todas las normas internas de aplicación general hacia el caso determinado, ¿no? Y que raras veces necesita el derecho interno auxiliarse de normas internacionales en aplicación de ese derecho, ¿no? Y por eso es que les menciono el artículo 5 y el artículo 6 del Código Penal, ¿no? Cuando se refieren a la extraterritorialidad de la ley penal y a las sentencias extranjeras, ¿no? Donde una persona que haya sido condenada en el extranjero, cualquier país que sea, bien puede solicitar hacia el Estado de Guatemala el traslado hacia acá
y el cumplir su sentencia que se le haya impuesto en el otro país en el territorio nacional. O al contrario también, ¿no? Una persona extranjera que haya sido condenada acá en Guatemala también puede solicitar su traslado hacia su país de origen para ir a cumplir su sentencia en ese estado donde nació, ¿no? O de donde es originario, ¿no? Siempre y cuando, por supuesto, ¿no?, cumpliendo requisitos que el derecho interno y el derecho internacional exigen, ¿no? Y esos requisitos principalmente son que existan acuerdos entre ambos países para el traslado de esas personas. A eso es lo que se refiere al derecho interno y local, ¿no? ¿Me comprende? Sí, gracias. ¿Algún comentario más o dudas sobre esto hasta dónde vamos? ¿Ninguno? ¿Puedo? Solo una consulta. Por ejemplo, antes usted nos decía que una persona podía solicitar cumplir su condena en su país de origen, definiendo que esta persona es extranjero, ¿verdad? Sí. Pero el agravio que esta persona hace es contra las leyes nacionales y según lo que usted nos indicaba en la función material, dice que al final de cuentas lo que busca es una recomposición social, o sea, la recomposición de la sociedad donde él está cometiendo el delito. Ajá. ¿A qué se debe que, o solo por medio de los pactos internacionales, es de que se accede a ese beneficio para la persona que comete el delito? Bueno, sí, primero se debe al acuerdo, a los acuerdos que existen entre Estado y Estado, ¿no?, para poder aplicar esas sentencias, ¿no? Porque más que beneficio es un derecho de la persona a solicitar su traslado a su lugar de origen para ir a cumplir la pena en ese lugar, ¿no? Y en aplicación de la función material, si se busca la recomposición social, ya no teniendo la persona que ha delinquido dentro del territorio nacional, va a ser un problema menos. Yo lo miro de esa manera para el mismo Estado, ¿no? Problema menos en el sentido de que el Estado a esta persona en su centro de cumplimiento de condena lo está manteniendo con espacio donde esté, lo está alimentando como Estado, ¿no? Entonces, ya saliendo esta persona del territorio nacional, ya pasan a obligación del Estado de donde él es nativo, ¿no? Pero se debe siempre buscando el cumplimiento de esos convenios que puedan existir entre Estado y Estado. Si hay una persona acá en el territorio nacional que sea extranjera, pero el Estado de Guatemala no tiene convenios para el cumplimiento de sentencias extranjeras con ese otro Estado, ahí no se puede hacer el traslado, ¿no? Tiene que ser que exista acuerdo entre los países como tal, ¿no? Y por eso que cuando se realiza una solicitud de traslado internacional, lo primero que se mira es que entre estos dos estados, entre estos dos países, haya convenio, ¿no?, para el cumplimiento de esa sentencia, ¿no? Que haya convenio en el sentido de que en ambos países se sancione esa acción penal que esta persona cometió dentro del territorio nacional como delito, ¿no? Que haya una igualdad en relación a las sanciones, ¿no? Eso es lo que se va viendo inicialmente en relación a esos requerimientos o solicitudes para cumplir sentencias en los países de origen, ¿no? ¿Alguien más? Seguimos entonces, ¿no? Principios del proceso penal, ¿no? Estos que tenemos acá son los principales principios
que se aplican dentro del proceso penal. Aunque vamos a observar que muchos de estos principios, o la mayoría, nosotros los encontramos ubicados o señalados dentro de la etapa misma ya del juicio del proceso penal, ¿no? Pero eso no significa que no deban de observarse en las anteriores o otras etapas del proceso penal, ¿no? Llámense etapa preparatoria, etapa intermedia, ¿no? El principio de publicidad, ¿no? El principio de publicidad dentro del proceso penal, ¿a qué se refiere? ¿Dónde ubicamos ese principio de publicidad? ¿Dónde lo ubicamos? ¿Alguien por ahí? No recuerdo que está, pero le doy la palabra a Jonathan, que levantó la mano. Déjenlo que participe. Jonathan. Perdón, es Joana. Ahí rápido. Vale. Joana, ¿quiere intervenir? Sí, buenos días, licenciado y compañeros. Buenos días. El principio de publicidad es cuando es público. Yo lo encontré en el artículo 12 del Código Procesal Penal. Obligatoriedad, gratuidad y publicidad. ¿Qué dice el artículo 12? La función de los tribunales en los procesos es obligatoria, gratuita y pública. Los casos de diligencias o actuaciones reservadas serán señalados expresamente por la ley. Ajá. Además de ese artículo, ¿dónde lo encontramos? También está en el artículo 356 del Código Procesal Penal. Ajá. Primero, dice este artículo 12, ¿no? Obligatoriedad, gratuidad y publicidad, ¿no? La función de los tribunales en los procesos es obligatoria, ¿no? Gratuita y pública. Los casos de diligencias o actuaciones reservadas serán señaladas expresamente por la ley, ¿no? Cuando se refieren a que esos casos, las diligencias o actuaciones reservadas serán señaladas por la ley, ubiquémonos nosotros dentro de lo que se menciona en el artículo 314 del Código Procesal Penal, ¿no? En ese artículo 314 del Código Procesal Penal nos establece el carácter de las actuaciones, ¿no?, reservadas para las partes distintas a los sujetos procesales que están interviniendo, ¿no? Entonces, eso entendido como tal, ¿no? Porque dentro de la etapa preparatoria del proceso penal, las actuaciones únicamente serán para consultas de los sujetos procesales debidamente legitimados, ¿no? Distinto es si nos vamos a aplicar el artículo 356, ¿verdad? Ese 356, ¿qué es lo que nos menciona? Artículo 356, publicidad. El debate será público, pero el tribunal podrá resolver aún de oficio que se efectúe todo o parcialmente a puerta cerrada cuando, inciso 1, afecte directamente el pudor, la vida o la integridad física de alguna de las partes o de la persona citada para participar en él. 2. Afecte gravemente el orden público a la seguridad del Estado. 3. Peligre un secreto oficial, particular, comercial o industrial cuya revelación inmediata sea punible. 4. Esté previsto específicamente. 5.
se examine a un menor y si el tribunal considera inconveniente la publicidad porque lo expone a un peligro. La resolución será fundada y se hará constar en el acta del debate. El tribunal podrá interponer a los que intervienen en el acto el deber de guardar reservas sobre los hechos que presencieren o conocieren, decisión que constará en el acto del debate. Desaparecida la causa de la clausura, se hará ingresar nuevamente al público. Muchas gracias. Si ustedes escuchan o miran dentro de este artículo 356, la regla para la etapa del juicio es la publicidad, ¿verdad? Sin embargo, la excepción a esa regla son los casos que acá se mencionan. Si no existe prohibición de acuerdo a la ley, porque se está juzgando a una persona adulta y a personas de delitos comunes, no hay ningún problema. La publicidad es de aplicación general y a ese lugar donde se está realizando o ejecutando ese juicio podrán ingresar las personas que quieran hasta el límite que tenga su capacidad, es el lugar donde se está realizando, ¿no? Entonces la regla ya dentro de la etapa del juicio, la regla es la publicidad, a menos que se den cualquiera de los casos, de los 5 casos que el artículo 356 menciona, ¿no? Y dentro de las otras etapas anteriores al debate, la publicidad regulada es únicamente para esos sujetos procesales que están apersonados y están facultados para actuar dentro de ese proceso penal. Ahora miremos la oralidad, ¿no? Ese principio de oralidad, ¿no? ¿Qué establece el artículo 360 en relación a ese principio de oralidad? Perdón, no es el artículo 362. ¿no? 362. Y dice solamente en su parte inicial, ¿no? Oralidad. ¿no? El debate será oral. ¿no? En esa forma se producirán las declaraciones del acusado, de los órganos de prueba y las intervenciones de todas las personas que participan en él. Las resoluciones del tribunal se dictarán verbalmente, quedando notificados todos por su emisión, pero constarán en el acta del debate. ¿no? Si bien es cierto, esa oralidad se establece dentro de la etapa tercera del proceso penal, que es la etapa del juicio, también las anteriores etapas, etapa intermedia y la etapa preparatoria, los actos que ahí se realizan también son orales, ¿verdad? Desde solicitar una primera declaración, los actos propios de esa declaración son orales. Cada una de las partes va interviniendo en su momento oportuno, pero lo va haciendo de forma oral, ¿no? No va presentando escritos, no va presentando nada que no sea oral, ¿no? Sus intervenciones son orales y así van quedando sus actuaciones grabadas en el audio, ¿no? Desde los requerimientos al juez contralor de audiencias, ya sea bilaterales o unilaterales, también esos requerimientos van siendo de forma oral, ¿no? Si nos vamos a las audiencias que se pueden efectuar en la etapa intermedia, en esas audiencias de etapa intermedia, también las actividades como tal de esa etapa son de una forma oral, ¿no? Entonces, no es solamente en la etapa del juicio donde se observa la aplicación de ese principio de oralidad, ¿no? El principio de inmediación, ¿no? ¿Qué entendemos por inmediación?
¿Qué entendemos por inmediación? ¿Quién quiere compartir? Sería la presencia del juez en todo momento en el proceso. ¿Solo el juez? Todas las partes, licenciado. Ajá. ¿Qué es lo que dice el artículo 354? ¿Alguien lo tiene ya a la mano? ¿Qué artículo dijo, licenciado? 354. Inmediación. El debate se realizará con la presencia ininterrumpida de los jueces llamados a dictar sentencia, del Ministerio Público, del acusado, de su defensor y de las demás partes o sus mandatarios. Ajá. El acusado no podrá... Solo hasta ella es importante, lo más importante para lo que estamos. Muchas gracias, ¿no? ¿Qué debemos entender en relación a esa inmediación? La inmediación consiste en que para la realización de toda diligencia, de todo acto procesal, si se observa esa inmediación, se refiere a que estén presentes no solamente el juez, sino también el fiscal, el creyente, si hay creyente, el sindicado, acusado o procesado, como quiera llamárseles, dependiendo de su momento, y el defensor. Bueno, a la presencia, la inmediación se refiere a la presencia de todos los sujetos que están constituidos como tal dentro de ese proceso penal, ¿no? A eso se refiere la inmediación, ¿no? Vamos con la concentración y continuidad, ¿no? Principal, la concentración, ¿no? Porque la continuidad sí es propia misma del debate. Pero la concentración, ¿a qué se refiere, ¿no? Yo entendería que es hacer todo el proceso en el menor número de intervenciones, sesiones. Sí, parte de eso es la concentración, ¿no? Si ustedes miran el artículo 360, a eso es lo que se refiere, ¿eh? Aunque se refiere, el título de ese artículo es la continuidad y suspensión, dice lo siguiente, ¿eh? El debate continuará durante todas las audiencias consecutivas que fueran necesarias hasta su conclusión, ¿no? Entonces, por concentración en el proceso penal como un principio, debemos de entender a la celebración de todos aquellos actos procesales en el menor tiempo posible, ¿no? A eso es lo que se refiere el principio de concentración, ¿no? A la realización de todos aquellos actos procesales en el menor tiempo posible. Y como les digo, la continuidad sí ya es propiamente del debate, que eso no lo vamos a platicar acá, porque lo vamos a hacer cuando estemos mirando la fase misma del juicio oral, ¿no? Entonces, entendido como concentración, todos aquellos actos procesales celebrados en el menor tiempo posible. Y en relación a la contradicción, ¿qué decimos a qué se refiere ese principio de contradicción? ¿A qué se refiere ese principio de contradicción? Yo entiendo que es prácticamente un derecho en este caso de que una parte pueda oponerse a lo que la otra dice, ¿no? Básicamente.
para contradecirla y hacer valer sus propios argumentos. Ajá. Muy bien. ¿Qué más? Licenciado, la existencia de la litis o el hecho de que haya un litigio o un enfrentamiento entre ambas partes. Pues un enfrentamiento entendido en el sentido de que cada uno haga valer sus pretensiones dentro de esa diligencia o de esa audiencia, ¿verdad? Sí, así es. Sí, ¿verdad? ¿Es el derecho que tienen todas las personas a presentar sus pruebas, Lic, en el proceso? Sí, es parte de la contradicción. Gracias. ¿Qué más? Esto también es partícipe con los testigos, Lic, cuando no se puede, cuando ya se presentan los testigos, entonces ellos pues tienen que dar la misma declaración cuando se le hizo por escrito, no sé. Aunque si lo vemos ya de ese lado, ya yo le digo, cada una de las personas que se presentan a una audiencia, que se presentan a un juicio, van porque esas personas observaron la realización de un hecho y a consecuencia de esa observación son testigos. Los tiene el Ministerio Público como personas para que intervengan dentro de ese juicio o a consecuencia de esa investigación. Los propone el creyente o los propone la defensa para que declaren como tal, ¿no? Pero la contradicción en sí se refiere a aquella facultad que tienen los sujetos procesales que están interviniendo a manifestarse en relación a los hechos o a proponer, a formular los medios de impugnación que sean necesarios por los actos que se están realizando, o también ese derecho o esa facultad que tienen esos sujetos procesales de dejar asentadas sus protestas por los actos procesales que se estén realizando, ¿no? A eso se refiere la contradicción, ¿no? No se refiere tanto a como mencionaba la compañera, que la información del testigo pueda ser congruente con lo que informó en el Ministerio Público, con lo que va a ir a informar a una audiencia, sino se refiere ya a la intervención de los sujetos procesales que están interviniendo como tal, ¿no? A eso es lo que se refiere ese principio de contradicción, ¿no? En base al principio de contradicción, uno observa dentro de las diligencias que a consecuencia de cuando uno está dentro de una audiencia, a consecuencia de la intervención de alguna de las partes, en base a ese principio de contradicción, se le da audiencia a los sujetos procesales para que se manifiesten al respecto, ¿no? Y a eso es donde va el principio de contradicción, ¿no? El principio de congruencia, ¿no? ¿Qué entendemos en relación a ese principio de congruencia? Lic, solo disculpe una pregunta. ¿Fundamento legal para el principio de contradicción, disculpe? Fíjese que el fundamento legal de ese artículo, así como tal, no hay, ¿no? No hay, pero es parte del debido proceso del derecho de defensa, que de esa manera podría fundamentarse, ¿verdad? 12 constitucional, ¿no? Sí. Muy amable, Lic. Para servirle. Yo pienso que ¿sí? es el que impulsa el proceso a un resultado al final de una sentencia, licenciado. No sé si estoy bien. ¿De qué me está hablando? ¿Del principio de congruencia? Ajá. Ah, bueno. Escuchemos otros comentarios. Gracias, ¿no? Gracias. ¿Qué dicen los demás?
¿Qué entendemos en relación a ese principio de congruencia? ¿Qué es, bueno? Yo entendería que esta congruencia es que lo que se va a debatir, o sea, todo lo que se trata, el juicio debe estar encadenado al elemento que es el origen del proceso. O sea, el caso que se sigue no puede desviarse de lo que se establece, principalmente desde cuando se establece la acusación. El delito que plantea, por ejemplo, el Ministerio Público debe tratarse sobre eso, y todo el proceso sigue sobre ese mismo tema, no salirse de él. Ajá. Muchas gracias. ¿Qué más? ¿Alguien más? No hay ningún otro comentario. No se preocupen en participar. Lo importante es que vayan interviniendo, no importa que no tengan miedo ustedes a equivocarse, ¿no? Porque aquí estamos para platicar, para aprender, y de todo se aprende, ¿no? De todo se aprende. No tengan miedo ustedes por participar, ¿no? ¿Alguien más? Lick. ¿Qué manda? Sí, buenos días. Buenos días. Aquí sería tal vez que las decisiones que sean concordantes con los hechos y peticiones que se hacen en el escrito de la demanda. Sí, o sea que, sí. Sí, que no se salga también o sea, que todo concuerde con lo que se está pidiendo. Fíjense que si nos ubicamos dentro de cualquiera de las etapas del proceso penal. Ubiquémonos si quieren ustedes, en la primera etapa del proceso penal. En la primera etapa del proceso penal, previo a llegar a una primera declaración, previo a llegar a solicitar una orden de aprehensión en contra de una persona, se tienen que realizar medios de investigación, ¿no? Se tienen que realizar diligencias de investigación. A consecuencia de esa investigación, viene el fiscal. Si la persona considera que existen elementos suficientes como para pedir una orden de aprehensión en contra de esa persona para que sea escuchada en relación a esos hechos investigados, o esta persona considera como fiscal que con solicitarle al juez contralor que cite a esa persona para un día y una hora y escucharlo en esa primera declaración va a ser suficiente, ese día y esa hora en que esa persona esté para escucharla ante el juez y el fiscal y los sujetos procesales que vayan a intervenir en esa primera declaración, el fiscal va a formular la imputación a esa persona a consecuencia de los hechos que él investigó, ¿no? El juez y el defensor primero va a hacer su pronunciamiento después del fiscal en relación a esos hechos por los cuales está esa persona presente en esa audiencia, y el juez al momento de resolver va a tener que resolver en relación a los hechos que el fiscal le planteó, ¿no? Va a resolver en relación a esos hechos que el fiscal le planteó en base a los medios de investigación que tenga a ese momento, y el principio de congruencia se refiere a eso, ¿no? Que el juez deba de resolver en relación a esos hechos
que le están poniendo de conocimiento, sin agregarle otros que no se hayan conocido en esa diligencia, o sin restarle otros que sí se conocieron. Se refiere ni más ni menos a ese principio de congruencia, a que el juez debe de resolver en relación a lo que se está conociendo. ¿Por qué razón? Si resuelve más de lo que se está conociendo, el defensor se va a dar cuenta de eso, y a consecuencia de esa resolución que resuelve más de lo que se conoció en audiencia, va a venir un medio de impugnación, Si resuelve menos de eso que se puso en conocimiento del juez y de los sujetos procesales, va a venir a una impugnación por parte del fiscal, Entonces, el principio de congruencia se refiere a que el juez debe emitir su resolución o su fallo en base a los hechos que sean puestos a su conocimiento, A eso es lo que se refiere el principio de congruencia, Si nos vamos a esa etapa del proceso, si nos fuéramos a la siguiente etapa del proceso, ¿cuál es la siguiente etapa después de la etapa preparatoria? Si ustedes me recuerdan. ¿Cuál es la siguiente etapa después de la etapa preparatoria? La intermedia. La intermedia, Si nosotros nos ubicamos en esa etapa intermedia, al juez se le pone a disposición un acto conclusivo, El juez debe resolver en relación a ese acto conclusivo, no más que eso, Ahí se aplica el principio de congruencia, Váyanse ustedes al artículo 388 del Código Procesal Penal. También se refiere al principio de congruencia. ¿Quién me hace el favor de leerlo? ¿388 dijo? Sí, 388. Sentencia y acusación. La sentencia no podrá dar por acreditados otros hechos u otras circunstancias que los descritos en la acusación y el auto de apertura del juicio, o en su caso, en la ampliación de la acusación, salvo cuando favorezca al acusado. En la sentencia, el tribunal podrá dar al hecho una calificación jurídica distinta de aquella de la acusación o de la que del auto de apertura del juicio, o imponer penas mayores o menores que la pedida por el Ministerio Público. Muchas gracias. Miren ustedes cómo se aplica ese principio de congruencia ya en la etapa del juicio. Y dice, que ese principio de congruencia en relación a la etapa del juicio se refiere a que a la etapa del juicio llega una acusación que formuló el fiscal. Esa acusación lleva la descripción, lleva el relato de los hechos que le están atribuyendo a la persona, y por eso llegaron a esa etapa del juicio. Por esos mismos hechos, en la mayoría de casos descritos en la acusación, se emite el auto de apertura a juicio, son los mismos. Y en la etapa del juicio, cuando el juez vaya a resolver, cuando el tribunal vaya a emitir la sentencia, la ley dice que ese principio de congruencia se refiere a que los jueces o el juez no puede variar esos hechos que fueron descritos en la acusación y en el auto de apertura a juicio. Y lo único que está facultado el juez o tribunal de sentencia al momento de resolver es en modificar la calificación jurídica de ese hecho, pensando en que la calificación que viene en la etapa preparatoria y en la etapa intermedia no es la correcta, y por eso es que el juez o jueces de sentencia pueden variarla, pero no variar los hechos. O inclusive dice, o imponer penas mayores o menores que la pedida por el fiscal, ¿no? ¿Por qué razón? Porque en base a ese principio de imparcialidad,
de ese principio de independencia también del juez al momento de resolver, él tiene que confrontar los hechos descritos en la acusación con los medios de investigación, ¿no? De acuerdo a esa confrontación de los hechos con los medios de investigación, él va a llegar a determinar si la persona intervino en esos hechos, cuál fue su intervención, si fue importante o no en esos hechos, y a consecuencia de esa intervención, qué pena merece, ¿no? Pero se refiere al principio de congruencia, que las sentencias se van a emitir en base a esos hechos que pusieron al conocimiento del juez sentenciador, ¿no? A eso se refiere el principio de congruencia, ¿no? ¿Comprenden? ¿O tienen alguna duda? Sí, le está todo claro. Sí, sí lo comprenden. ¿Estamos bien con lo demás? Sí, licenciado. Bueno, entonces seguimos. Miren acá lo que tenemos. Las etapas del proceso penal, ¿no? No se les ha olvidado eso, ¿no? ¿Cuáles son las 5 etapas del proceso penal, ¿no? Dicen la etapa preparatoria, la etapa intermedia, la etapa del juicio, la de impugnaciones y la de ejecución, ¿no? Ya es segunda vez que mencionamos estas 5 etapas durante las actividades que tenemos de esta clínica, ¿no? 5 etapas del proceso penal, ¿no? Preparatoria, intermedia, del juicio, de impugnaciones y de ejecución, ¿no? Dentro de esas 5 etapas del proceso penal, los sujetos procesales que regularmente y permanentemente intervienen dentro de ese proceso penal terminan siendo el juez, el fiscal, el imputado, el defensor, querellante adhesivo, actor civil y en algunos casos el tercero civilmente demandado, ¿no? Esos son los sujetos procesales que regularmente intervienen, ¿no? Porque los testigos, los peritos, los agentes aprensores intervienen en algún momento de las etapas del proceso penal, pero esas personas no son permanentes, como si son permanentes cada uno de estos sujetos procesales en cada una de esas audiencias que se van realizando. Ahora miremos cuáles son las principales funciones que tiene el juez como autor de ese proceso penal, ¿no? Y la primera función del juez dentro del proceso penal es ser contralor de la decisión del ejercicio de la acción penal, ¿no? Contralor de esa investigación que el fiscal está realizando. Ahora va una pregunta para ustedes, ¿no? ¿Desde qué momento
el juez se convierte en contralor de una investigación penal. ¿Sí me escucharon? Desde que le he sometido su conocimiento, Lick. Un ejemplo. Desde la primera declaración. ¿Por qué piensa que desde la primera declaración? Es desde antes, Lick. Ajá. Desde antes, por ejemplo, cuando el MP solicita una audiencia unilateral para, por ejemplo, solicitar una orden de aprehensión. Ajá. O cuando le es asignado el expediente, porque creo que por sorteo le asignan desde gestión penal los expedientes a los tribunales. ¿Qué dicen los demás? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen los demás? ¿Desde qué momento el juez se convierte en contralor de una investigación penal? Desde Yo que entendería. se acto introductorio, licenciado, ¿no sería así? ¿Cómo? Desde que se presenta un acto introductorio al proceso penal, entonces desde ahí tendría conocimiento y tendría ya la decisión. Ajá. Cuando se presenta un acto introductorio, ¿qué hace el juez? ¿Me puede decir usted? ¿Certifica al Ministerio Público? ¿Después de qué? ¿No revisa el acto introductorio para...? De haber analizado si el mismo tiene, o sea, se considera delito o no. Ajá. Lick, Sí, revisa los expedientes y toma declaraciones para levantar actas. O sea, pienso que ahí también es donde... Pues más que accionar actas o levantar actas, como le llaman usted, lo que sucede acá es lo siguiente. ¿No? Imaginemos que el acto introductorio, como lo es la denuncia o la querella, pueden presentarse ante el juez si cualquiera de esos dos actos introductorios llega al despacho del juez. El juez lo que hace es analizar ese acto introductorio que ha recibido, establecer si cumple con los requisitos necesarios para poderlo tener por recibido, y si cumple con esos requisitos necesarios, el juez, después de emitir esa primera resolución, lo pone a disposición del Ministerio Público para que el Ministerio Público realice esa investigación, ¿no? Y desde ese momento ya se queda constituido el juez en contralor de esa investigación que el fiscal ha realizado, ¿no? Esto a consecuencia de cualquiera de esos actos introductorios, ¿no? Denuncia o querella, ¿no? Puede ser otro caso donde el juez se constituye en contralor de esa investigación cuando, a consecuencia de encontrar a una persona cometiendo un delito, las personas o los elementos de la Policía Nacional Civil lo detienen y a consecuencia de esa aprehensión de esta persona de forma flagrante en la comisión del delito, lo ponen a disposición del juez de turno, ¿no? El juez de turno, ¿qué es lo que hace?
escucharlo en su primera declaración por esos hechos por los cuales los pusieron o lo pusieron a disposición del juez, ¿verdad? Después de escuchar y resolver la situación jurídica de esta persona, viene el juez y traslada la carpeta judicial, por ser un juzgado de turno, al Centro Administrativo de Gestión Penal, ¿verdad? Porque en ese Centro Administrativo de Gestión Penal se le designará el juez que va a tener el control de esa investigación, ¿verdad? Acá ya llevamos 2 actos por los cuales el juez puede constituirse o estar como contralor de esa investigación, ¿verdad? Otro tercer acto por los cuales el juez puede ser contralor de esa investigación es, lo mencionó alguien por ahí, cuando el fiscal ha recibido una denuncia, a consecuencia de esa denuncia que recibieron y se la asignaron, él necesita realizar actos de investigación con autorización judicial, ¿verdad? Entonces, se hace el requerimiento o la solicitud al juez. Si no está constituido como juez contralor de esa investigación, se hace la solicitud para que se nombre juez contralor de esa investigación, y ya nombrado o designado el juez contralor de esa investigación, hacemos nuestro requerimiento, ¿verdad? Nuestro requerimiento de lo que queramos nosotros como parte de esa investigación, ¿verdad? Entonces, prácticamente son tres actos en los cuales el juez queda constituido como contralor de esa investigación, ¿verdad? Y así de una forma mera sucinta, ¿no? El artículo 47 dice lo siguiente, ¿no? Los jueces de primera instancia tendrán a su cargo el control jurisdiccional de la investigación efectuada por el Ministerio Público en la forma que este código establece. Para los delitos cuya pena mínima exceda de 5 años de prisión y de todos aquellos delitos contemplados en la ley contra la narcoactividad, ¿no? O cualquier otra ley que regule esta clase de hechos delictivos. Además, instruirán personalmente las diligencias que específicamente les estén señaladas por la ley. Y dice, en su último párrafo, ¿no? Estarán encargados de la tramitación y solución del procedimiento intermedio y conocerán además del procedimiento de liquidación de costas en los procesos de su competencia. Aquí tenemos parte del fundamento para decir cuál es la función del juez dentro del proceso penal, ¿no? Luego tenemos acá, ¿no? Como otra función principal del juez contralor de la investigación, ¿no? Aplicación sobre medidas de coerción, ¿no? Esas medidas de coerción no son solo las que establece el artículo 264 del Código Procesal Penal, que son aquellas que se imponen a las personas a consecuencia de haberse emitido un auto de procesamiento en su contra, sino también se refieren a aquellas medidas de coerción que se pueden solicitar en contra de una persona previo a estar sujeta a un proceso penal, ¿no? Como ejemplo, el embargo de bienes,
el embargo de cuentas, que se puede dar como tal, ¿no? Esas medidas de coerción son más aplicables en delitos especiales, como lo es el delito de lavado de dinero u otros activos, y los mismos delitos contra el narcotráfico, ¿no? A eso es lo que se refiere, ¿no? Autorización de diligencia, ¿no? ¿A qué se refiere esto, ¿no? Autorización de diligencias. Miren ustedes el artículo 319, ¿no? ¿Qué dice? ¿O qué señala este artículo 319? Este artículo 319 establece como facultades del Ministerio Público, dice, el Ministerio Público puede exigir informaciones de cualquier funcionario o empleado público, emplazándolos conforme a las circunstancias del caso, y practicar por sí o hacer practicar por funcionarios y agentes policiales cualquier clase de diligencias. Los funcionarios y agentes policiales y auxiliares del Ministerio Público estarán obligados a satisfacer el requerimiento o comisión. Para solicitar informaciones de personas individuales o jurídicas, el Ministerio Público deberá solicitar autorización del juez competente. Si es una diligencia de investigación, es el juez que está a cargo de ese control jurisdiccional, ¿no? Y si regresamos a lo que mirábamos del artículo 47, también decía cuáles son las funciones de él como juez contralor. A eso es lo que se refiere el artículo 315 en relación a esa autorización de diligencias. Aunque también a esto debemos nosotros de agregar que es función del juez contralor cuando a consecuencia de una investigación se soliciten autorizaciones para allanamiento, inspección y registro de un lugar, ¿no? Es también función del juez contralor, ¿no? Las diligencias en calidad de prueba anticipada también es función del juez que está a cargo de esa investigación, ¿no? Vámonos acá al artículo 317. ¿Quién lo tiene a la mano? ¿Quién tiene el artículo? Actos jurisdiccionales, anticipo de prueba. Cuando sea necesario practicar un reconocimiento, reconstrucción, pericia o inspección que por su naturaleza y características deban ser consideradas como actos definitivos que no puedan ser reproducibles, o cuando deba declarar un órgano de prueba que por algún obstáculo difícil de superar se presuma que no podrá hacerlo durante el debate. El Ministerio Público a cualquiera de las partes requerirá al juez que controla la investigación que lo realice. El juez practicará el acto si lo considera admisible formalmente, citando a todas las partes, los defensores o mandatarios, quienes tendrán derecho a asistir con las facultades previstas respecto de su intervención en el debate. El imputado que estuviere detenido será representado por su defensor, salvo que pidiera intervenir personalmente, si por naturaleza del acto la citación anticipada hiciere temer la pérdida de los elementos de prueba. El juez practicará la citación de las partes a manera de evitar este peligro, procurando no afectar las facultades atribuidas a ellas. Se adiciona un párrafo del artículo 317 según decreto número 79-97, el cual queda así. En ningún caso el juez permitirá que se utilice este medio para la formación de un expediente de instrucción sumaria.
que naturaliza el proceso acusatorio. Solo hasta ahí, muchas gracias, ¿no? Muy bien, está bien. Porque sigue, ¿verdad? Sí, licenciado, sigue. Ajá, pero acá tenemos lo importante, ¿no? Muy bien. En el primer párrafo dice, actos jurisdiccionales, anticipo de prueba. Dice, cuando sea necesario practicar un reconocimiento, reconstrucción, pericia o inspección que por su naturaleza y características deban ser considerados como actos definitivos que no pueden ser reproducidos, o cuando deba declarar un órgano de prueba que por algún obstáculo difícil de superar se presuma que no podrá hacerlo durante el debate, el Ministerio Público o cualquiera de las partes requerirá al juez que controla la investigación que la realice, ¿no? Entonces, aquí de esta parte inicial de este artículo 317, nosotros tenemos establecidos que cuando se requiera realizar como medio de investigación un anticipo de prueba que no se refiere solamente a la declaración de forma anticipada de las personas, sino es más amplio, el fiscal, porque es a cargo del fiscal el que está la investigación, él debe de requerir esa autorización del juez para realizarla y que sea el juez el que señale el día y la hora en que se va a conocer esa diligencia de anticipo de prueba. En base a ese principio de inmediación, la misma ley establece, ¿no?, que debe de citar a todas las partes para que estén presentes, ¿no? Eso en relación a la prueba anticipada, ¿no? Vámonos acá. El control sobre las pruebas propuestas como función del juez contralor de la investigación, ¿no? ¿A qué se refiere eso, no? ¿A qué se refiere eso? Yo me recuerdo que ya lo he mencionado por acá, ¿no? ¿Alguien me lo dice? Yo entendería que se refiere a la totalidad de pruebas en una primera instancia que puedan ser admisibles al proceso, o sea, para controlar las pruebas que se le presentan, que tengan que ver, que sean congruentes con el proceso precisamente, que han sido obtenidas en forma legal, y también que durante todo el proceso estas no pierdan, por ejemplo, la cadena de custodia o cosas por el estilo. Ajá. ¿Qué más? ¿Alguien más? ¿Es el derecho a la presunción de inocencia, Lic? ¿Por qué? ¿Por qué es el derecho a la presunción de inocencia? Porque es cuando hay un desarrollo para presentar las... Ay, se me fue la palabra ahorita. Para presentar las pruebas de la parte acusadora, Lic. Ajá. Y para que se declare si hay o no hay culpabilidad en el proceso. De acuerdo. ¿Qué más? Lic, ¿no es la valoración de las pruebas? ¿Por qué? ¿Por qué puede ser la valoración de las pruebas? Acá nosotros nos referimos al control del juez contralor sobre las pruebas propuestas, ¿no? Ah, sí, yo había entendido, o sea, que para controlarlas habría que ver la valoración de las pruebas que se estaban presentando.
Ahorita vamos con eso. ¿Hay alguien más? No hay nadie más. Fíjense que nos referimos al control sobre las pruebas propuestas por parte del juez contralor de la investigación cuando el artículo 315 le da la facultad a los sujetos procesales de poder proponer medios de investigación hacia el fiscal que tiene a cargo ese proceso para investigarlo. Miren ustedes qué es lo que establece este artículo 315. Y dice lo siguiente, ¿no? Proposición de diligencias. El imputado, las personas a quienes se les haya dado intervención en el procedimiento, sus defensores y los mandatarios podrán proponer medios de investigación en cualquier momento del procedimiento preparatorio. El Ministerio Público los llevará a cabo si los considera pertinentes y útiles, debiendo dejar constancia de su opinión contraria a los efectos que ulteriormente correspondan. En caso de negativa, el interesado podrá acudir al juez de paz o juez de primera instancia respectiva para que valore la necesidad de la práctica del medio de investigación propuesto. Artículo 315, ¿no? Para los que tienen allá a la mano la ley orgánica del Ministerio Público, acá dice lo siguiente, ¿no? Proposición de diligencias. Todas las partes pueden proponer diligencias en cualquier momento del procedimiento preparatorio. El Ministerio Público, a través del fiscal a cargo, deberá realizarlas si son pertinentes y útiles. Caso contrario, debe dejar constancia de las razones de su negativa, la que puede ser revocada por el juez de primera instancia en los términos establecidos en la ley. Si miran ustedes el contenido de esos dos artículos, ¿en qué momento va a tener el juez contralor el control sobre esas pruebas propuestas? Acá yo creo que ya me lo pueden decir ustedes, ¿no? Dígame. ¿En la etapa preparatoria? Sí, en la etapa preparatoria, pero ¿en qué momento? ¿O por qué momento, no? ¿O por qué razón, no? Sí. Analicen bien esos dos artículos y se van a dar cuenta ustedes de que no es sobre todas las pruebas que se esté realizando por parte del fiscal cuando el juez contralor tiene el control de esas pruebas, sino es en un caso en especial, ¿no? Pero ese caso en especial, ¿a qué se refiere, no? Es cuando el Ministerio Público se niega a llevar a efecto esas pruebas que le está solicitando, sugiriendo el imputado, por ejemplo. Ajá, sí. Entonces el mismo acude al juez para hacer valer ese derecho. ¿Y qué es lo que le pide al juez? ¿Qué es lo que quiere el interesado con esas pruebas o esos medios de investigación que el fiscal no quiso realizar? No quiso realizar porque no son útiles y pertinentes según él, ¿no? Que el juez valore y tome control de la situación, de las pruebas. Ajá, y la consecuencia de ese control y esa, entre comillas, valoración
Más que valoración, es lo que hace el juez es analizar la pertinencia de esos medios de investigación, porque no es valoración. Si son necesarios y admisibles en el proceso. Si son necesarios o son útiles, ¿no? O son útiles, ¿no? Entonces, no sé si me van comprendiendo acá, pero el control del juez sobre esas pruebas se da únicamente cuando el fiscal se haya negado a realizar medios de investigación que fueron propuestos por los sujetos procesales, sin importar quién sea, ¿no? Ante esa negativa establece la ley que el fiscal deberá sentar una razón de esa negativa del por qué no realiza esos medios de investigación, y esa negativa tendrá que hacerla del conocimiento de ese sujeto procesal que las propuso, para que a partir de ese momento de la notificación de esa negativa, el interesado acuda a ese juez contralor de esa investigación y le pida, ¿no?, que se señale un día y una hora para discutir la pertinencia o no de la realización de esos medios de investigación que propuso al fiscal y él no los quiso realizar, ¿no? Se le llama, no aparece en la ley eso que les voy a decir, ¿no? Pero se le llama audiencia de discrepancia, ¿no? Audiencia de discrepancia, ¿no?, sobre esos medios de investigación, ¿no? ¿Qué pasa en ese día y en esa hora de la audiencia donde se vaya a conocer eso? El interesado, la persona que propuso esos medios de investigación, como es él el que solicitó la audiencia, le podrá decir al juez, ¿no? Señor juez, yo el día 10 de enero del año 2022, como abogado que represento al sindicado dentro del presente proceso, yo le propuse la realización de los medios de investigación, que son los siguientes, ¿verdad? Con estos medios de investigación, yo lo que busco probar es tales y tales extremos. Sin embargo, el fiscal, al momento de realizar el análisis de esos medios de investigación propuestos, él indicó y razonó que no son útiles y pertinentes para lo que se está trabajando o lo que se está investigando. Por lo cual, señor juez, yo vengo ante usted a solicitarle que analice la pertinencia de estos medios de investigación que no fueron realizados por el fiscal, y a consecuencia de ese análisis que usted pueda realizar, se ordene al fiscal a cargo de esta investigación la realización de los mismos en el plazo que usted considere necesarios. Fundamenta su petición en lo que establece el artículo, si quieren ustedes, 28 constitucional, 315 del Código Procesal Penal y 49 de la Ley Orgánica del Ministerio Público. Luego viene la intervención del fiscal que está a cargo de esa investigación, ¿no? Hace su pronunciamiento en relación a justificar del por qué no quiso realizar esos medios de investigación. Después de esa intervención de esos sujetos procesales, viene el juez y tendrá que resolver, ¿no?, diciendo si los considero útiles y necesarios, y le ordeno a usted, fiscal, que realice los mismos dentro del plazo que él le indica, ¿no? Y ahí termina esa diligencia. Pero a eso se refiere cuando señalamos que dentro de las funciones del juez también está el de tener el control sobre las pruebas propuestas, ¿no? ¿Comprenden eso? Disculpe, ¿qué artículos mencionó? Dijo artículo 315, el 49 de la ley orgánica, pero hubo un 38, 28, creo yo. Bueno, yo solamente les mencioné el 28 de la Constitución como parte de, si quieren ustedes, de su justificación o fundamento cuando la parte interesada esté haciendo su propuesta o
o su petición al juez que es contralor de la investigación en este tipo de diligencias, ¿no? Por eso solo les mencioné 315 procesal penal, 49 la ley orgánica del Ministerio Público y el 28 de la Constitución, ¿no? Gracias, Lic. Muy amable. Ajá. Y si quieren ustedes también a esos fundamentos, pueden ustedes inclusive agregarles el artículo 182 que se refiere al principio de libertad probatoria, ¿no? ¿Comprenden eso? ¿Sí me lo entienden? Sí, muchas gracias. ¿Qué dicen los demás? Sí, Lic. Sí, Bueno, Sí, licenciado. la siguiente diligencia es establecer el tiempo de duración de la investigación, ¿no? Como parte de las funciones del juez, ¿no? Ese establecimiento del tiempo de duración de la investigación, ¿cuándo o en qué momento lo señala el juez? Cuando se dicta el auto de prisión preventiva, Lic. Es una primera declaración, la audiencia de primera declaración. Más que cuando se resuelve un auto de prisión preventiva, cuando se resuelve en relación a una medida de coerción, ¿no? Porque como resultado de un auto de procesamiento, después viene la discusión de las medidas de coerción, que puede ser prisión preventiva o la medida de coerción de medida sustitutiva, ¿no? Entonces, después del desarrollo o al estar finalizando el desarrollo de una primera declaración, como lo establece el artículo 81 y 82 del Código Procesal Penal, allí establece el juez establece la medida de coerción que se le va a aplicar a la persona. Ya indiqué, prisión preventiva o medida sustitutiva. También resuelve en relación al plazo que se le va a otorgar al Ministerio Público para agotar esa investigación, y junto a ese plazo para agotar esa investigación también le señala, ¿no?, cuándo debe presentar el acto conclusivo y qué día y hora deben las partes de presentarse para discutir ese acto conclusivo, ¿no? Ahí va 81 y 82 del Código Procesal Penal, ¿no? Y, por último, resolver en la etapa intermedia, ¿no? Ya miramos que una de las funciones del juez contralor en esa investigación, en el artículo 47, está resolver en la etapa intermedia. Además de eso también, tenemos que el artículo 340 al 345 establece también la forma en que se va a resolver la etapa intermedia, ¿no? Esas son las principales funciones del juez en el proceso penal. En este caso, juez contralor, etapa preparatoria y etapa intermedia, ¿no? Hasta ahí estamos para el día de hoy. Pregunto, ¿dudas sobre esto?